Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a un nuevo podcast de tecnología informática con Tomás González. En el episodio de hoy, en el podcast de hoy, nos toca un tema fascinante, la containerización nativa en Linux. Nos ponemos el gorro de administradores del Linux server y nos lanzamos a explorar el mundo de los contenedores, sin comando ni jerga críptica. Vamos a explicar con analogías claras y ejemplos cotidianos para que cualquiera, incluso si nunca has usado Docker, pueda seguirlo. En concreto, hoy entenderás qué es exactamente la containerización en Linux y qué se diferencia de la virtualización tradicional, LXC, Docker y Podman. Tres tecnologías de contenedores, en qué se parecen, en qué se distingue y cuándo usar cada una. Seguridad en contenedores, cómo Linux aísla los contenedores con namespace y cómo Seccomp añade un candado extra para restringir lo que pueden hacer. Buenas prácticas de seguridad para usar contenedores de forma segura y sin sorpresas desagradables. ¿Listo para el viaje? Pues bien, ponte cómodo y vamos a ir viéndolo poco a poco. ¿Qué es la containerización y qué se diferencia de una máquina virtual? Empecemos por lo básico. ¿Qué demonios es eso de containerización? Cuando hablamos de contenedores en Linux, nos referimos a una forma de empaquetar una aplicación junto con todo lo que necesita para funcionar, tanto bibliotecas, configuración, etc. En una especie de caja aislada. Esa caja se puede mover y ejecutar en cualquier sistema Linux compatible y la aplicación funcionará igual, ya sea en tu portátil, en un servidor o en la nube. De hecho, la idea se inspira en los contenedores de carga del mundo real. Al igual que un contenedor marítimo te permite transportar mercancía de forma estándar en el barco, tren o camión, un contenedor de software te permite llevar tu aplicación a distintos entornos de manera portátil, encajando como un bloque de Lego en cualquier lado. Una vez que tu app y sus dependencias están dentro de un contenedor, puedes desplegarla donde sea necesario, sabiendo que se comportará de la misma forma en cada sitio. Ahora bien, ¿qué se diferencia una máquina virtual, qué se diferencia un contenedor de una máquina virtual tradicional? La virtualización tradicional implica crear minicomputadoras dentro de tu computadora. Una máquina virtual emula el hardware completo y corre su propio sistema operativo invitado sobre un software llamado hipervisor. En otras palabras, si ejecutas 3 máquinas virtuales, tienes 3 sistemas operativos completos corriendo, cada uno con su kernel, sus drivers, etc., aislados del host y entre sí. Un contenedor, en cambio, no necesita emular hardware ni incluir un kernel propio. Aprovecha el kernel del sistema operativo anfitrión, en este caso Linux, para ejecutar los procesos aislados. Esto hace que los contenedores sean muchísimo más livianos que las máquinas virtuales. Por lo general ocupan solo unos megabytes y no llevan un hipervisor encima, por lo tanto son más rápidos y ágiles de arrancar y parar. Imagina que una máquina virtual es como una casa independiente con sus propias instalaciones y cimientos, mientras que un contenedor es como un apartamento en un edificio. Todas las viviendas o contenedores comparten la misma estructura base, el kernel del host, pero cada apartamento está amueblado a su manera y aislado de los vecinos. La diferencia clave está en que estos elementos se aíslan. Las máquinas virtuales aíslan todo un sistema operativo completo, los contenedores aíslan solamente el proceso o la aplicación junto a lo necesario para que se corra. ¿Y qué se gana con esto? Principalmente eficiencia y velocidad. Como no hay que arrancar un sistema operativo entero por contenedor, podemos tener muchos más contenedores que máquinas virtuales corriendo en la misma máquina sin reventarla. De hecho, mientras una máquina virtual puede tardar unos minutos en arrancar porque tiene que inicializar su propio sistema operativo, un contenedor suele iniciar en cuestión de segundos, casi instantáneamente, ya que solo arranca el proceso de la aplicación aislada. Además, compartir kernel, los contenedores suelen consumir menos RAM y CPU comparados con ejecutar múltiples kernels de máquina virtual en paralelo. Por eso decimos que son ligeros. Por supuesto, las máquinas virtuales siguen teniendo su lugar. Si necesitas, por ejemplo, ejecutar un sistema operativo distinto, un contenedor Linux no te servirá y tendrás que usar una máquina virtual. Pero para ejecutar múltiples aplicaciones Linux aisladas en un mismo host, la containerización es generalmente la opción más eficiente. No es casualidad que hoy en día esta tecnología sea el pilar de la computación en la nube y los microservicios en las prácticas modernas de desarrollo, DevOps, etc. En un lugar de desplegar una aplicación enorme en una máquina virtual gigante, se dividen las cargas de trabajo en microservicios más pequeños, cada uno empacado en su contenedor, fácil de reemplazar o escalar independientemente. En resumen, un contenedor de Linux da aislamiento parecido al de una máquina virtual, pero con mucho menos coste en recursos gracias a que no duplica el sistema operativo innecesariamente. LXC, Docker y Podman. ¿En qué se diferencia? El ecosistema de contenedores de Linux es rico, pero también puede ser confuso. Probablemente has oído hablar de Docker, quizá de Podman y tal vez de LXC. Todas son tecnologías de containerización, pero cada uno
con su enfoque y personalidad. Voy a contártelo con comparaciones sencillas para que quede claro qué hace cada una. LXC podríamos decir que es la forma más pura o básica de containerización en Linux. LXC fue de las primeras implementaciones de contenedores y proporciona entornos virtuales ligeros que se parecen a un sistema operativo completo, pero compartiendo el kernel del host. Con LXC básicamente levantas un Linux dentro de tu sistema Linux, aislando del resto. Es como tener mini sistemas operativos enclavados. Por ejemplo, podrías correr Ubuntu aislado con LXC dentro de tu Debian host con sus propios procesos init, demonios, etc. Pero sin la sobrecarga de una máquina virtual completa. LXC está genial para escenarios en los que necesites funcionalidad completa de un sistema operativo, pero sin el gasto de recursos de una máquina virtual tradicional. Por eso se usa a veces las containerizaciones del sistema, por ejemplo en entornos de testing, donde quieres simular varias distribuciones Linux en paralelo, o en servidores como Proxmox, que permiten crear contenedores LXC a modo de máquina virtual ligera. La contrapartida es que LXC opera a un nivel más bajo, requiere más conocimiento para configurar y gestionar los contenedores a mano. Si seguimos con la analogía de conducción, LXC es como un coche de transmisión manual. Tienes control fino, pero tienes que saber manejarlo. De hecho, Docker originalmente se basó en LXC en su inicio, aprovechando esas capacidades del kernel Linux. Docker es el gran conocido que puso los contenedores en el mapa. Docker tomó la tecnología subyacente, como cgroups y Namespace, y le construyó un traje de facilidad de uso. Con Docker, en lugar de crear tú manualmente un contenedor, simplemente le dices: oye Docker, quiero que corra esta imagen, y magia, Docker se encarga de todo ese trabajo pesado. Docker introdujo una interfaz de línea de comando muy sencilla y archivo Dockerfile para definir cómo construir las imágenes, además de un ecosistema enorme de imágenes preconstruidas en Docker Hub. Esto revolucionó la forma de desplegar software, porque de repente los desarrolladores podían empaquetar sus aplicaciones con todo lo necesario y ejecutarlas en cualquier lado con un solo comando. Imagina Docker como el chef automatizado. Tú le dices qué receta o imagen usar, y el Docker Engine, su servicio de fondo, el Daemon Docker, prepara el contenedor y lo levanta por ti. Docker se enfoca en contenedores de aplicación, es decir, normalmente cada contenedor de Docker ejecuta una única aplicación o servicio aislado. Por ejemplo, un contenedor para la base de datos, otro para el servicio web, etc., en lugar de uno solo corriendo múltiples cosas. Internamente, Docker sigue usando las características nativas de Linux, Namespace, etc., pero te abstrae de los detalles. La gran ventaja es que la estandarización, Docker estableció un formato de imagen universal, OSI, y una forma consistente de manejar contenedores, lo que impulsó su adopción masiva. En analogía, Docker es como un coche automático con chofer. Es muy cómodo, le dice al Docker lo que hacer, y un proceso demonio central, Docker Daemon, hace de chofer y te arranca el contenedor gestionando redes, almacenamiento, etc. Por eso Docker consume algo más de recursos que el XC puro, pero a cambio ofrece mucha comodidad. Su caso de uso típico es todo el desarrollo y despliegue de aplicaciones microservicios. Vamos, el estándar de facto que encontrarás en la industria para la containerización de aplicaciones. Podman, más recientemente entra en el juego Podman, desarrollado entre otros por Red Hat. Como respuesta a algunas limitaciones de Docker, ¿qué lo hace especial? Principalmente Podman no utiliza un demonio central y que fue diseñado pensando en ejecutar contenedores sin privilegios de root. Volvamos a la metáfora del coche. Si Docker es un taxi con chofer, Podman es como conducir tú mismo el coche, pero un coche muy moderno. En Podman no hay un Docker Engine corriendo en segundo plano, sino que cada contenedor lo lanza directamente al usuario como un proceso propio. Esto aporta dos cosas. Por un lado, más seguridad, porque puede lanzar contenedores como un usuario normal sin dar acceso de root a un servicio central. De hecho, con Podman puedes tener contenedores aislados que pertenecen a tu usuario, y el kernel se encarga de mapear los privilegios para que incluso si dentro del contenedor crees ser root, fuera no lo seas. Por otro lado, la ausencia de demonio hace que no haya un punto único de fallo. En Docker, si se cae el Docker Engine, se te caen todos los contenedores. En Podman eso no pasa. Cada contenedor es independiente. Podman mantiene prácticamente toda la compatibilidad de comandos con Docker y puede usar las mismas imágenes de Docker. Así que migrar es sencillo cuando son uno u otro.
Hoy por hoy Docker sigue siendo omnipresente y muy conveniente para el desarrollo, pero Podman está ganando adopción en entornos donde la seguridad es prioritaria. Un use case típico en sistemas Fedora Red Hat actuales, Podman es la alternativa preferida a Docker, permitiendo a los admins dormir más tranquilos al saber que no hay un daemon root ejecutándose. En resumen, Podman es el Docker vitaminizado en seguridad, daemonless, rootless por diseño, pero sigue ofreciendo la misma funcionalidad de containerización de aplicaciones. Para recapitular esta comparativa con una imagen mental, LXC sería como tener una pequeña máquina virtual, Linux aislado, donde tú mismo manejas todo. Docker es la solución integral que popularizó los contenedores de aplicaciones con un servicio que lo gestiona todo por ti. Podman es la evolución que quita al servicio central y te deja correr contenedores de forma más directa y segura. Cabe mencionar que bajo el capó todas estas tecnologías utilizan las primitivas de containerización nativas del kernel Linux. Ninguna está reinventando la rueda a bajo nivel, solo te ofrecen distintas capas de abstracción y a revienta. De hecho, Docker y Podman hacen cosas muy similares, la diferencia es arquitectónica, daemon versus daemon, root versus rootless, y LXC está un nivel más abajo, más cerca del metal, dándote un esqueleto para que tú armes el entorno del contenedor a tu gusto. Seguridad de contenedores. Seguridad en contenedores, ¿no? Aislamiento con Namespace y Seccomp. Llegados a este punto, quizás te preguntes si todos los contenedores comparten el mismo kernel, cómo se aíslan para que no se pisen entre sí ni accedan al host. Aquí es donde entra en juego un par de conceptos clave de Linux. Los namespace y los Seccomp. Tranquilo que suena más técnico de lo que veremos en la práctica. Veamos qué soy y cómo mantienen a raya a los contenedores. Namespace, esta herramienta es la herramienta principal de aislamiento. Un namespace o espacio de nombres en Linux es como un compartimento separado para ciertos recursos del sistema. El kernel, mediante los namespace, puede engañar a los procesos haciéndoles creer que son los únicos usando el sistema, cuando en realidad están compartiendo la máquina con otros. ¿Cómo es eso? Pues básicamente el kernel aísla distintos tipos de recursos, como procesos, direcciones de red, puntos de montaje del sistema de archivo, identificación de usuario, etc. dentro de namespace. Dentro de un namespace, solo los procesos que son miembros de ese namespace pueden ver o utilizar esos recursos. Es como crear realidades paralelas controladas. Cada contenedor vive en su propio universo aislado para ciertas cosas. Por ejemplo, existe el PID namespace. Si cada contenedor tiene su propio PID namespace, eso quiere decir que puede tener procesos numerados desde el 1, 2, 3, etc. sin conflicto con otros contenedores. El proceso PID1 dentro del contenedor A es distinto e invisible para el contenedor B. Y a su vez tiene su propio proceso 1, proceso 2, etc. Dentro de un contenedor, si listamos procesos, no veremos los procesos del host ni de otros contenedores, solo los nuestros porque estamos encerrados en este namespace de procesos. Otro ejemplo es el Network Namespace. Cada contenedor puede tener su propia interfaz de red virtual y sus propias configuraciones de red, sin chocar con las de sus otros contenedores. Es como si cada contenedor tuviera su propia tarjeta de red independiente y su propio routing. De hecho, cuando Docker crea contenedores, por debajo asigna namespace de red, separándolo y luego típicamente conecta los contenedores a una red virtual como mediante bridges o puentes, etc. Pero cada uno cree que tiene la red para él solo. También hay namespace de montaje, mount namespace, con el cual cada contenedor puede tener su propia vista del sistema de archivos. Y así sucesivamente Linux define varios tipos de namespace. Los principales son IPC, Network, Mount, PID, User, UTS y cgroups. Cada uno aislando su faceta, ¿no? En resumen, gracias a namespace, el contenedor vive en una burbuja controlada, piensa que es el único sistema porque el kernel muestra la ilusión donde solo existen sus propios procesos, su propio hostname, sus propios dispositivos de red y así en más. Seccomp es otra característica, pero el aislamiento no termina con los namespace. Seccomp, además de aislar lo que cada contenedor puede ver, queremos controlar lo que cada contenedor puede hacer. Ahí entra Seccomp, abreviatura Secure Computer Model. Seccomp es una característica de seguridad del kernel Linux que permite restringir la llamada al sistema o syscall.
que un proceso puede invocar. Recordamos que las llamadas al sistema con estas operaciones especiales mediante las cuales un programa solicita al kernel que haga algo por él, por ejemplo, abrir un archivo, crear un socket de red. En Linux hay cientos de llamadas al sistema posibles. Un seccomp, podemos decir, a este contenedor solo le permite usar este conjunto seguro de llamadas al sistema y ninguna más. Es básicamente un filtro, por eso, por defecto, Docker aplica un seccomp bastante restrictivo a los contenedores. Por ejemplo, típicamente se bloquean llamadas al sistema que podrían ser peligrosas, como llamadas del sistema para cambiar ciertos parámetros del kernel o acceder al hardware directamente. Seccomp actúan como un guardia a la puerta del kernel. Si el proceso dentro del contenedor intenta una llamada prohibida, el kernel la bloquea inmediatamente. De ese modo, incluso si alguien explotara una vulnerabilidad en tu aplicación dentro del contenedor e intentara, digamos, ejecutar una llamada del sistema para apagar el sistema e inyectar algo malicioso en el núcleo, seccomp podría detenerlo en seco si esa llamada del sistema no estaba lista para ser permitida, ¿no? Bueno, no estaba en la lista permitida, ¿no? En una capa de defensa adicional muy poderosa, piensa en seccomp como si en una oficina algunas personas solo pudieran abrir ciertas puertas y otras estuvieran fuera de su alcance. No importa lo curioso que sea, simplemente no tienen la clave para esas puertas. Combinando namespace con seccomp, obtenemos un entorno muy acorazado. De hecho, Linux añade más cositas a la mezcla, como los cgroups, para controlar cuánto CPU, RAM, etcétera, puede consumir cada contenedor. Y otras herramientas de seguridad como AppArmor o SLinux, que ya lo hablé yo de él la semana pasada, que establecen políticas de acceso adicionales. No entraremos en todos los detalles, pero bueno saber que la containerización Linux se sostiene sobre estas bases importantes. Es perfecto el aislamiento, no al 100%, dado que el kernel es compartido. Si llegara a haber una vulnerabilidad en el kernel, un proceso malicioso, que hay que tener también cuidado a la hora de descargarse los containers, porque podría venir infectado. Si hubiera una vulnerabilidad, podría escapar ese proceso del contenedor y comprometer el sistema host. Por eso es vital mantener el sistema actualizado y seguir buenas prácticas de seguridad, no dejarse el container de cualquier sitio, por ejemplo, que ahora, voy a comentar un poco de este tipo de cosas, ¿vale? Ahora sí, cuando se configura correctamente los contenedores en Linux, ofrecen un aislamiento muy robusto, suficiente para la gran mayoría de usos, proporcionando justamente por namespace y seccomp y el resto de, SLinux, lo que sea, que en conjunto actúan como una jaula de acero que contiene los procesos dentro de límites seguros. Bien, vamos a hablar de las buenas prácticas de los contenedores. Hablaremos de buenas prácticas de contenedores, ya sabemos qué son los contenedores, cómo funcionan y cómo Linux los aísla, pero como usuarios y administradores, ¿qué podemos hacer para usarlos de forma segura y reducir riesgos? Aquí van algunas recomendaciones clave para que tus contenedores no se conviertan en una puerta de entrada para atacantes. Usa imágenes confiables y manténlas actualizadas. Un contenedor es tan seguro como la imagen de la que parte. Descarga imágenes oficiales o de fuentes de confianza. Evita usar esas imágenes, esa imagen perdida con nombre extraño creada por un desconocido. Podría contener sorpresas desagradables. Además, mantén tus imágenes actualizadas. Las distribuciones bases sacan parches de seguridad con frecuencia. Incorporar un escaneo periódico de tus imágenes en busca de vulnerabilidades es muy recomendable para detectar librerías obsoletas, fallos conocidos antes de desplegar nada en producción. Piensa en esto como revisar que el contenedor esté limpio y sin bicho antes de meterlo en tu sistema. Principio de mínimo privilegio. Dentro de lo posible no ejecutes procesos como root. Dentro del contenedor, por defecto, Docker inicia el proceso principal del contenedor con un UID 0, es decir, root, pero puedes crear usuarios normales dentro del contenedor para correr esta app. ¿Por qué? Porque si alguien lograra escapar del contenedor y ese proceso era root, podría tener control total del host. De hecho, ejecutar contenedores como root o darle más privilegios de la cuenta es de los principales errores que aumentan la superficie de ataque. Asimismo, no uses contenedores privilegiados a menos que sea absolutamente necesario. Un contenedor privilegiado es aquel al que deliberadamente le das prácticamente acceso completo al host. Básicamente anula gran parte de los aislamientos. Si lo que quieres es aislar, no tiene sentido utilizar privilegios root, salvo en entornos testing muy controlados. También limita las capacidades de Linux y otorgarlas al contenedor. Por ejemplo, si tu contenedor no necesita modificar parámetros de red del host,
quitarle la capacidad de cap, net, admin, etcétera. La idea general es darle al contenedor solo los permisos estrictamente necesarios, ni uno más. Docker y Postman por defecto ya restringen mucho esto, pero nunca está de más revisarlo. Herramientas como seccomp y app-armor o SDLinux son tus aliadas para restringir aún más lo que puede hacer el contenedor. Mantén los hosts y el entorno al día, no descuides el sistema anfitrión, tenlo todo actualizado. Recuerda que todos los contenedores dependen del kernel del host. Si ese kernel tiene una vulnerabilidad sin parchear, podría ser explotada para salir de un contenedor. Así que aplica las actualizaciones de seguridad del sistema operativo host con regularidad. Del mismo modo actualiza también la plataforma de contenedores para beneficiarte de parches en el runtime. Otro aspecto, protege el propio demonio Docker si lo usas. Y si usas Kubernetes o otra aplicación, manténlo actualizado y bien configurado en cuanto a seguridad. En definitiva, un host bien parcheado y configurado es la mejor base para contenedores seguros. Limita los recursos por contenedor, aprovecha los cgroups para poner límites de CPU, memoria, etcétera, a tus contenedores. Así evitas que por error o por ataque un contenedor consuma todos los recursos y tira abajo al host. Por ejemplo, puedes asignar máximo X de CPU o Y megabyte de RAM. Esto nos previene de caídas por sobrecarga, sino que dificulta ataques de denegación de servicio desde dentro de un contenedor. Los cgroups básicamente aseguran que ningún contenedor pueda acaparar más recursos de los permitidos, manteniendo el sistema anfitrión estable incluso bajo estrés. Gestiona adecuadamente los secretos variables sensibles, nunca metas credenciales sensibles directamente dentro de la imagen del contenedor de texto en plano. Si alguien consigue esa imagen, tendría tus secretos. En su lugar, utiliza mecanismos seguros para inyectar secretos en tiempo de ejecución. Por ejemplo, variables de entornos proporcionadas por el orquestador, archivos de configuración montados de afuera o servicios de Secret Management, ¿vale? La idea es que las imágenes del contenedor sean lo más genéricas posible y libres de datos sensibles. Los secretos se provean al arrancar de forma segura. Así, si compartes una imagen o la subes a un registro, no estarás filtrando cosas críticas. Este es un paso que muchos pasan por alto y es fundamental en entornos de producción. Siguiendo estas prácticas estará mucho más protegido. En resumen, contenedores sí, pero con cabeza. Al igual que no dejaría la puerta de tu casa sin llaves, no dejes tus contenedores sin las medidas de seguridad básicas. La buena noticia es que, por un poco de disciplina, es totalmente viable tener entornos containerizados, seguros y robustos. Pues nada, voy a dejar aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis entretenido, que os guste, en fin. Voy a dejar aquí el podcast. Muchas gracias a los que me seguís, por mi canal de YouTube, también por mi podcast. Y nada, me voy despidiendo. Un saludo y hasta la próxima. Chao.